answer a direct question from David, I will try to do it in English, and then I will address some additional comments in Spanish. Yes, 2004, and in 2005, after, or 2006, after visiting 20 education systems in the world, I chose Finland as the target of my research. So, yes, David, I see in the Finnish education and the education system and the way that you deal with this topic of collaboration, like algo muy presente que está en todas las escuelas. Sin embargo, también, y sobre todo en el 2019, que fue la última vez que yo visité las escuelas de Finlandia debido a la pandemia, también observé una preocupación en las escuelas por respetar a aquellos estudiantes que les gusta el tipo de estudio independiente. También vi escuelas que tenían algún tipo de organización que apoyan la colaboración, como el construir equipos, intercambios de ideas, trabajo juntos, pero también vi como cabinas especiales para estudiantes que querían trabajar solos. Entonces, lo que yo veo en la educación finlandesa es la flexibilidad. Por supuesto, la colaboración está bien, pero en algunas ocasiones, cuando es que a veces queremos estar solos, y las escuelas finlandesas se aseguran de que puedan ajustarse, ya sea a tener un tipo de estudiante colaborativo o un estudiante que quiere trabajar solo, ¿no?, en su proceso de aprendizaje. Menos es mejor. Si nosotros observamos el programa educativo nacional, resulta que es muy corto. Si tú vas a España y ves el currículum nacional educativo, bueno, resulta que es muy largo y muy extenso. En el programa curricular finlandés nacional dicen que es una herramienta, no una regla. En Finlandia, los maestros están empoderadas a interpretar conjuntamente con los estudiantes. Esto es lo que necesitamos aprender, pero juntos vamos a tener que ver cómo vamos a lograrlo. Uno de los puntos claves es que la educación basada en las competencias, es decir, los resultados intencionados, no se trata solamente de el conocimiento y la prueba, es un dúo entre el conocimiento y las habilidades. Como estudiante, yo sé que esto es lo que voy a aprender, cómo hacerlo, y esto es lo que yo necesito aprender en mi cabeza para poder realizarlo. Entonces, la dupla entre conocimiento y es revolucionario y moderno, porque tal y como sucede con la colaboración, es una competencia que se requiere a nivel global. Es algo que necesitas tener para entrar a la vida laboral en México y en cualquier lugar. Yo siento que la educación basada en las competencias es una de estas fortalezas que se puede traducir a cualquier sistema educativo. Bueno, cuando nosotros empezamos en México a analizar la educación basada en competencias a finales de los 80, y drásticamente hicimos un cambio hacia la educación basada en las competencias en el 2002, 2004, 2006, 2009, con una nueva reforma, con un nuevo programa escolar para la primaria, para la secundaria y para la prepa o educación media superior. Sin embargo, teníamos un nuevo programa escolar que empezó hace 2 meses, el cual
llanamente rechaza la educación basada en las competencias. Ellos dicen que la educación basada en las competencias es una moda y es una imposición por parte de un tipo de educación centrada en Europa. Este es lo que dice el nuevo programa educativo, pero lo que yo pienso, y ahora lo voy a decir en español, what I think is that competencies are not something that could be rejected. It's a fact that is part of the learning process. Competencies acknowledge what the learning psychology has told us since we have seen research on intelligence made in the last century. Students learn better if we combine, if we put together what you mentioned, David, skills, competences with knowledge, with attitudes, and we can add values and other series of topics in such a way that we have a comprehensive concept. And this is what the good pedagogists have done. Competencies acknowledge what the good teachers and pedagogists have done throughout their life. It's not something that you can reject or not reject, although the rhetoric of the new curricula says so. Actually, in practice, all schools worldwide implement this concept, which is perogrullo truth. Yes, we are changing the curricula, and although the curricula says that the new one is not based on competences, yes, it is, because there is no other way of doing pedagogy. La educación finlandesa hoy día se le considera como una POA. No es muy bueno porque los niños no aprendían matemáticas ni idiomas y no era muy buena. Nos llevó mucho tiempo darle la vuelta de no ser muy buena a ser superestelar. Pero lo que hicieron fue que visitaron varias partes del mundo y analizaron qué era lo que funcionaba bien y dijeron, en realidad esto es algo que podemos llevar a casa, y invirtieron tiempo haciendo este análisis. El sistema finlandés tiene algo que se requiere en el contexto mexicano, de acuerdo a mi opinión, que se refiere a la confianza. Necesita haber confianza entre las autoridades, los maestros, y necesita haber confianza entre el estudiante y los maestros, porque sin confianza en realidad es muy difícil crear un entorno seguro de docencia. Esto es la fuerza del sistema. No es algo que puedas aprender de leer un libro y quizás sea un camino difícil de realizar, pero el empoderamiento de los maestros es esencial si es que vamos a desarrollar una educación innovadora y empoderar a los estudiantes. En Finlandia, nuestros estudiantes de 15 años son tratados como si tuvieran 21 años. Por ejemplo, en comparación con España e Italia, se les da la libertad de responsabilidad y las responsabilidades de hacer cosas correctamente desde que son jóvenes. Una de las primeras lecciones de la educación comparativa es que no podemos importar políticas educativas o ideas educativas de otros países. No podemos traer el sistema educativo o el modelo educativo de Finlandia a México o de ningún otro país, porque si no fracasará. A fin de poder tener éxito, de traer ideas y políticas y prácticas de la educación finlandesa, que es muy exitosa, necesitaríamos traer a todos los finlandeses a México y exportar a todos los mexicanos a Finlandia. Esto es porque debajo de la construcción de la educación existe todavía algo más importante que se refiere a la cultura. La cultura define la educación y no al revés. Nos gustaría tener la educación de la cultura finlandesa, pero no, la cultura es mucho más importante en términos de explicar
por qué hacemos lo que hacemos. Si vemos, por ejemplo, los evaluadores sobre la cultura mexicana en términos de confianza, pues no confiamos en nadie más que en nuestra propia familia, no confiamos en los vecinos, somos muy parroquiales, aislados, y eso será muy difícil de importar a México. Tenemos otras características que son, por supuesto, muy buenas, pero yo creo que la confianza es muy importante en el contexto finlandés, pero esto está más relacionado con la historia de un país que tiene vínculos muy cercanos dentro de una sociedad muy cercana. Finlandia es un país que tiene 5.5 millones de habitantes. La mayoría de ellos son finlandeses. Hay algunos otros de Suecia. Yo recuerdo que Finlandia formó parte de la monarquía de Suecia durante aproximadamente 800 años. Luego entonces, el 15% de la población, si no me equivoco, son de descendencia sueca. Y también hay otros en el norte de Finlandia, pero la mayor parte de los finlandeses son muy cercanos, son un pueblo monolítico finlandés que ama la educación, que ama la lectura. Y cuando yo estaba buscando las razones por las que tenían éxito en la educación finlandesa, bueno, algunas personas me dijeron sí, se basa en la confianza, pero también es porque más o menos hace 350 años, the people who wanted to get marriage and attended to a minister of the Lutheran Church, most of the Finnish are Lutheran. No les daban la autorización para casarse los ministros a menos que supieran leer. Entonces tenían que leer desde hace 350 años. Entonces era una población de lectores. Ahora leen menos porque, pues, por el iPhone y por el iPad y todo ese tipo de cosas. They read less because of the digital things, but it is a nation of reading, and it goes back to the history of these 8 years. De estos 800 años que tiene el país. No hay nada como la exportación de educación. Esto es ridícula. Lo pueden encontrar en algunas escuelas internacionales, pero para gente privilegiada que paga mucho dinero, pero invariablemente no funciona así. Finlandia sí es un país pequeño, digamos, se puede perder aquí en el mismo Guadalajara. Pero una de las alegrías de formar parte de un país tan pequeño es que puedes probar ideas rápidamente y puedes reaccionar a los problemas rápidamente. A lo largo de todo el mundo, hoy día tenemos un problema. Es un problema que se ha desarrollado desde el 2010 e inquieta a los jóvenes, personas también que tienen entre 12 y 25 años, algunos están aquí en este salón, que tienen altos niveles de ansiedad y algunas veces depresión, y peor que antes. La investigación más reciente de Norteamérica, Canadá, Irlanda es impactante en términos del sufrimiento que tienen los jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes. Los chicos no son malos, pero también no les está yendo bien. Finlandia dice, ok, tenemos un problema. Vemos un deterioro de 10 años del bienestar mental de los jóvenes. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Digamos, Singapur dice lo mismo, Japón lo mismo. Ahora, Corea también. Esto es algo que no se puede exportar porque no tiene que ver con una cultura local, porque el mundo digital es una cultura mundial y este es un fenómeno y problema global. Entonces, lo que han hecho en estos países, dijeron, necesitamos cambiar de
nuestro KSA. KSA significa que vas a la escuela, vas a la secundaria para aprender conocimientos, tomas pruebas y luego sales con la esperanza de que, bueno, te cases, ¿no? Y te dé el permiso el ministro. Primero es el conocimiento y si te queda tiempo y si tienes suerte, desarrollas habilidades, cualesquiera que estas sean. Y quizás, digamos, logras una actitud. KSA significa la educación del ayer. En Finlandia se reconoce que en México hay buenas escuelas, porque yo sé que hay educadores mexicanos que dicen que debemos de cambiar el KSA en un SA. ASK significa que primeramente yo tengo que tener la actitud de los estudiantes para que estén en concordancia de aprender lo que tienen que aprender. Tengo la confianza, tengo que negociar con ellos mientras están en la escuela, mientras aprendemos las matemáticas. Primero la actitud. Si la actitud es equivocada, chicos no van a aprender, van a salirse de la escuela. Luego yo tengo que mostrarles cuáles son las habilidades que van a aprender si se quedan conmigo en este curso o en este módulo. ¿Por qué? Porque este es una generación digital. No hacen cosas sin saber por qué lo están haciendo. Necesitan saber y necesitan tener este sentimiento. Cambiamos de KSA, que suena como el reino de Arabia Saudita, a ASK, que es habilidades de actitud de conocimiento. Esta puede ser una fórmula que se pueda introducir en un país grande como este. Sí, pudiera ser si tuviésemos la educación orientada a la familia en cuanto a actitudes y valores. Y no creo que tengamos eso ni siquiera en las escuelas. Yo hago énfasis en esto porque creo que la parte más importante que falta en la educación, no solamente en México, sino en la mayoría de los países del mundo, es que nos falta la importancia que tiene la educación en casa. Lo que los niños llevan y aportan a las escuelas cuando tienen 3, 4 o 5 años. Y esa es una de las ventajas que se tienen en Finlandia. En Finlandia es uno de los pocos países que hasta apenas hace poco hicieron como obligatoria la escuela preescolar. No era obligatorio, apenas fue hace 2 o 3 años que lo hicieron obligatorio y solamente para los niños de 6 años durante un año. ¿Por qué? Pues porque hay una actitud muy sólida, muy fuerte y una gran relación, sobre todo de las madres con los niños. Hay un sistema hay un sistema materno que se vive en la mayoría de los países nórdicos que that could be up to 4. Y que se comparten con el papá, ¿no? Entonces, esto les da la oportunidad de tener mucho tiempo para atender, digamos, a los pequeños y crear esa base socioemocional que mencionas, que es tan importante y tan extraordinariamente importante para que los niños cuando lleguen a la escuela sean educables. Nosotros, sumado con eso, tenemos un problema de pobreza. Y la pobreza no solamente afecta en las oportunidades de aprendizaje, también afecta el cerebro. Ha sido ampliamente demostrado en estudios neurológicos que los niños que viven en pobreza tienen a los 3 años de edad tienen un desarrollo morfológico muy importante en su capacidad cerebral. Entonces tenemos un problema de que los traemos con pobreza, que es una barrera estructural muy grande, los traemos con un ambiente socioemocional tenso en el hogar, derivado tanto de la pobreza o de que la preparación y la conversación, digamos, que existe en los pequeños, con los pequeños y los padres de familia en los primeros años de edad, no es un intercambio
en vocabularios y en espavientos positivo, que es lo que esperaríamos, y eso provoca que los niños nos lleguen a las escuelas con problemas que van más allá de lo pedagógico, y es cuando nos decimos que si son los niños, o que si es la pobreza y la tensión educable. Si un niño me llega a la escuela con tensión tóxica, con pobreza o con negligencia extrema, la pedagogía puede hacer muy poco. Entonces, uno de los grandes problemas que hemos tenido en México para atender el rezago educativo y la brecha educativa es que no hemos atendido a fondo nuestros temas de pobreza y nuestros temas de crianza. Necesitamos una Secretaría de la Crianza nacional, ¿no? que alimente todos estos aspectos, y no cargarles a los maestros la tarea de que, además de ser maestros, ahora tienen que ser mamás y papás, y tienen que ser psicólogos del aprendizaje y psicólogos del desarrollo infantil, ¿no? Y además les cambiamos los libros de texto y los programas educativos cada 6 años. Entonces, sí, en teoría es completamente cierto lo que dices, pero en la realidad, cuando te enfrentas con un país de 130 millones de habitantes, con una realidad multicultural muy diferente, traer esa receta, finalmente pues los maestros van a decir, así que lindo, vamos a Finlandia, visitemos, pero cuando lo llevamos a la realidad mexicana no lo podemos aplicar. Y reconozco que es importante. I fully acknowledge the importance Importante son las habilidades socioemocionales. Dioses, esta historia empezó con la pobreza y fue impulsado por la calidad de hombres y mujeres. Eso realmente fue un impulsor que permitió que al país decir: sí, tenemos vecinos costeros, Rusia, Suecia. En aquel entonces tenemos un clima hostil, -30, -40 durante el invierno. Nos necesitamos para sobrevivir si queremos resolver cosas, y tenemos que desarrollar nuestra capacidad de ser humano, porque resulta que es el activo más importante que tenemos. Esta es una situación que también yo veo en algunos países latinoamericanos, lo que acabas de decir, pero quiero hablar sobre el aprendizaje superficial y el profundo. KSA tenía que ver con el aprendizaje superficial, era aprender en las clases para la prueba que se va a llevar a cabo mañana. Y bueno, ¿a quién importa en mi vida futura? Pero el aprendizaje profundo tiene que ver con disparar el cerebro y motivar, dar hambre a los estudiantes que quieren aprender más. Como cualquier otra persona en el mundo, obviamente, pues es un problema lograrlo, pero hoy día han desarrollado en los últimos 10 años y lo han hecho obligatorio en los últimos 2 años, lo que se llama el aprendizaje basado en los fenómenos, en donde tú estudias un tema desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, sabemos que hay un problema con el bienestar de los estudiantes adolescentes. Entonces, para resolver el problema, no podemos solamente decir a los psicólogos, porque obviamente no es un arreglo, necesitamos integrarlo en el programa curricular. Tomemos el tema de la felicidad, un tema feliz de la felicidad. Y lo que hacemos es que tenemos 3 maestros o maestras que enseñan un módulo sobre la felicidad, quien se van a prestar como voluntarios a formar parte de esta. Uno puede ser el maestro o maestra de biología, porque sí, la felicidad con la biología. Luego el otro es el de la química, que puede hablar sobre los químicos que pueden ser felices o intoxicantes. Y otro, el maestro de educación, que enseña cómo, es decir, ¿qué tal si sería una maestra de idiomas? Lo que hacen es que dicen, aquí está la felicidad, estudian la felicidad desde el punto de vista biológico, químico, de educación física. Entonces, esta receta
de lo que nosotros llamamos aprendizaje interdisciplinario, creo que ha sido un gran éxito. Y hemos estado hablando de hacerlo aquí en México. Entra perfectamente en el contexto mexicano. Qué bueno que tú lo sacaste a la luz. Estoy feliz de que lo hayas mencionado. Porque voy a dar un comercial. Mi último libro sobre Finlandia, que es que se publicó hace año y medio, es sobre la educación basada en fenómenos. Y me sentí feliz de que cuando empecé a leer el nuevo programa escolar educativo en México, en donde estaban llamando los campos formativos, que suena como el aprendizaje a base de los fenómenos que mencionaba David. Esto va más allá de campos formativos. La educación basada en los fenómenos es un aprendizaje basado en proyectos. Quizás ustedes han escuchado en las noticias o en algún lugar o en las conferencias de que los principales cambios en el programa educativo o uno de los dos principales cambios en el programa educativo de la educación básica en México es que vamos a campos formativos en vez de llamar las disciplinas y estamos utilizando principalmente aprendizajes basados en proyectos en las escuelas y en las aulas. Puedes hacerlo en Finlandia, pero es muy difícil hacerlo aquí en México. Esto es porque nuestros maestros aquí, los maestros que están aplicando este tipo de aprendizaje basado en los proyectos y campos formativos, fueron capacitados para un programa educativo diferente, fueron capacitados para un programa educativo totalmente diferente al que tenemos hoy día. Son los maestros de Peña y son los maestros del currículum que se acaba de derogar. Y los maestros que se están formando para el Project-Based Learning son maestros que egresarán dentro de 5 años de las normales, cuando seguramente tendremos un nuevo currículum, de acuerdo a la nueva ideología que impere en la SEP o en el gobierno federal dentro de 5 años. The idea is great. ¿No? I fully support campos formativos, but the way that they are implementing that idea in Mexico with teachers that are not trained for this type of education will call the teaching. We are going to be teaching campos formativos, but campos formativos, pero van a estar enseñando lo que saben, van a estar haciendo lo que hacían antes y le van a llamar docencia de campos formativos o educación basada en proyectos. Una vez más, es una muy buena idea con un entorno de aprendizaje muy difícil en nuestro sistema educativo de México. Pero estoy de acuerdo contigo. Es fantástico, es fenomenal. Yo quisiera hablar sobre el elefante en el salón. El elefante en el salón. Me encanta el español, es muy fácil. El elefante del salón al que nos enfrentamos es que la inteligencia artificial está haciendo que se transforme la educación a nivel primaria, secundaria y preparatoria. La inteligencia artificial, digamos, primero el maestro utiliza la inteligencia artificial como un sistema. El potencial que tiene esto no se va a dar mañana, sino hoy. Y podemos ver a lo largo de los diferentes continentes, desde África, en donde estuve hace 3 semanas, a Finlandia y México, las maestras van a decir, ay, he estado esperando esta oportunidad desde tanto tiempo de tener en la punta de mis dedos
un buen amigo que me ayude a tener lo que necesito. Lo que necesita hacer el maestro es realmente preguntar las preguntas correctas y luego los formadores que tenemos gratuitamente como IA, como ChatGTP, nos van a dar cosas fantásticas. Pero durante la pandemia nosotros aprendimos que muchas personas aprendieron qué tan difícil era ser un buen maestro. Durante la pandemia, muchas personas comenzaron a respetar a los maestros en algunos países, porque no es que no había un respeto, pero en Finlandia los maestros no se les paga muy bien, pero en Finlandia reciben mucho respeto y parte de este respeto proviene del gobierno central, quien dice, haz lo más que puedas, pero no hagas todo, porque no vas a tener tiempo. Si vas a un país como Italia, España, encontrarás que el programa educativo es tan pesado que realmente tienes que ser superhumano para realmente lograrlo, de acuerdo con la normatividad. Una de las cualidades en Finlandia que es muy difícil de lograr en un sistema federal es reducir la cantidad de cosas que tienes que enseñar, reducir la cantidad, pero incrementar la calidad. Y si tú tomas el KSA y ASK, la calidad es en el manejo de los estudiantes como seres humanos tan complejos como lo son, porque vas a obtener mejores resultados de enseñanza de esos estudiantes si simplemente la maestra tiene el respeto y el espacio mental para lograrlo. Está acabando el tiempo. We're almost out of. No quiero ser la mosca del pastel, una vez más, y créanme que yo admiro la educación finlandesa. O sea, he dedicado parte de mi vida de investigador a estudiar a Finlandia junto con otros países, pero porque Finlandia, bueno, es reconocida en prácticamente todos los canales como el país con la mejor educación en el mundo. Pero la diferencia cuando tú dices los maestros tienen la libertad de decir cómo enseñan, qué enseñan, cuándo enseñan, it is totally different to Mexico. Diferente. En México no tienes la libertad de cambiar el libro de texto. Tienes que utilizar un libro de texto. Entonces, en Finlandia, los maestros pueden utilizar los libros que quieran. Una vez fui a una escuela secundaria en Finlandia y el director de la escuela, que era una directora, ahora está retirada, pero ella era una escritora de libros de matemáticas de secundaria, tenía 9 libros de educación matemática para los estudiantes de secundaria. Y les mostraba los libros a las maestras y las maestras decían, ok, muchas gracias señora directora, pero no vamos a utilizar sus libros, vamos a utilizar estos otros libros que nos gustan más. Ellas tienen la libertad de utilizar los libros que quieran, tienen la libertad de utilizar la pedagogía y lo que quieren enseñar. Entonces, tienes el mismo programa educativo en Finlandia del Consejo Nacional de Educación y del Parlamento, pero puedes tener una escuela española o de índole Montessori o a nivel internacional, o una escuela de bachillerato internacional enseñando el mismo programa educativo con una pedagogía diferente. Pero eso no es posible en México. Los maestros no tienen la libertad de hacer lo que quieren, lo que quisieran. Me voy a detener aquí. En algunos sistemas, los maestros que nunca lograron convertirse en maestros y se convirtieron en maestros porque no tenían otra cosa que hacer y se convirtieron en líderes o directoras de la escuela en esos países, y sé que no estoy hablando de México ni de Finlandia, pero en esos países esa educación es un desastre. Mi punto final sobre la educación finlandesa, que es posible dentro de una escuela mexicana, es lo que nosotros llamamos un liderazgo distribuido. Estos estudiantes aprenden a tomar responsabilidades desde que son chicos en muchos temas como
dejar de hacer bullying, que los lugares estén limpios, pero el liderazgo distribuido significa de que la responsabilidad del liderazgo pasa por el personal del sistema, no se pone en manos de uno o dos personas de arriba. Y Eduardo, yo creo que esto bien pudiera ser algo sano. Me quisiera detener porque Wendy ya me dijo que me detuviera. Estoy de acuerdo con la idea de liderazgo distribuido y estoy de acuerdo con tener excelentes directoras, pero también tenemos ahí un problema. Pero pues ahí la dejo, ¿no? Pues ¿para qué le seguimos? Vamos a entrar a un periodo de preguntas de 10 minutos. Mientras preparan sus preguntas, entiendo que alguien por allí nos ayudaría a ello con el micrófono que está atrás, mientras yo quiero hacerles una pregunta. Dado que se ve el contraste entre lo que pasa en Finlandia y en México, pregunto lo siguiente. Evidentemente es casi como generar hipotéticamente una agenda para el gobierno federal. ¿Qué es lo que sí deben de aprender a hacer? Porque yo sí he visto esos proyectos funcionando en pequeñas comunidades escolares donde aplican justamente lo que comenta David y que probablemente en el sistema educativo en general no se aplican porque diferentes razones. Y ahí es donde vendrían un poco, si pudiera darme cada uno de ustedes 5 puntos que debería considerar el gobierno mexicano, cualquiera que llegue en las próximas elecciones, ¿qué debería de considerar, repensar? Do you want to begin or shall I? Is that a very difficult one? Do you want to begin or shall I? Oh, to fine. answer? Okay, Yes, just okay. I mean, considering that you have also been involved in visiting or having talks with the federal government too. Con el gobierno federal, usted ya sabe el punto de vista que tienen. La creatividad. Dar espacio para que los maestros y estudiantes sean creativos. La educación no se refiere solamente a hablar, leer y escribir, sino también pensar. Hoy día el lenguaje es visual, es música, es auditivo, numérico. Hay muchas formas para que el ser humano se pueda comunicar. Básicamente la creatividad podría ser una prioridad. Ok, esa es una. Yo tengo como 20 puntos, ¿eh? Santa Claus está por llegar. Bueno, primeramente, hace como 10 años yo estaba en una entrevista de radio y la persona me hizo una pregunta. ¿Qué haría usted si usted fuera secretario de Educación? And I told him I would. No, bueno, pero pues, ¿qué harías si te hacen secretario de Educación? What would you do if you happen to be Secretary of Education? They will never make me Secretary of Education. Why? Because the first thing that I will do is to close CEP. La Secretaría de Educación Pública. I would close the Ministry of Education. No hay manera de que una sola entidad con 250,000 escuelas, porque tenemos 250,000 escuelas en México, con realidades totalmente diferentes, sean manejadas por el escritorio de Vasconcelos. Although Vasconcelos' desk is very beautiful, there's no possibility. Necesitamos cambiar, no el modelo. No necesitamos cambiar el programa educativo. Podemos adoptar lo que existe. Hay cientos de excelentes programas educativos en el mundo. El finlandés, el de Singapur, singapurense, varios programas educativos de los Estados Unidos, el escocés, el neozelandés. Hay excelentes programas educativos, pero están ahí sentados en señas. Necesitamos cambiar el sistema de raíz, no el modelo de la educación.
y no hemos podido hacerlo. Y una forma de hacerlo, y es a través de la colaboración. Francamente, ¿qué maestro en este salón, si es que hay alguno aquí, lograría más teniendo un amigo en Alemania, en Tokio, en Tanzania, 2 o 3 amigos que estén enseñando para formar un grupo de amigos para hacer diferentes cosas en la escuela? Y la colaboración con los estudiantes, la voz de los estudiantes debe de hacerse oír desde primario. ¿Cómo van a desarrollar el autorrespeto y entender cómo hacerlo con otros? Yo creo que la colaboración es importante. Y quiero sacar a la luz un punto que señaló Wendy. Sí, en mis viajes alrededor del mundo he viajado también en escuelas en México y he visto excelentes escuelas, sensacionales maestros, incluso sin recursos, ¿eh? Entonces, si vamos a tener un cambio en México, aún bajo estas circunstancias, el cambio va a surgir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestras propias casas y lo que hacemos en nuestras propias aulas de clases es la luz que veremos al final del túnel. Yo creo que así es la forma en que las cosas podrían cambiar. Ok, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿La audiencia le quedó muy claro? Yes, somebody here. I hope it's an easy question. Yeah, let's No hope. easy questions. No easy questions in Mexico. Maybe just speak loud. Speak loud. Yeah. Okay, gracias. Buenas noches. Tengo una pregunta para el doctor Eduardo Andere. Adelante. Los problemas en la educación en México los retos que hay son muy evidentes y ampliamente documentados por varios académicos, y es algo que se ve en los medios, lo platicamos en casa, pero a veces también parece que hay una percepción pesimista de la realidad educativa de nuestro país. Creo que también hay puntos de luz. Entonces, me da mucha curiosidad por saber si usted pudiera, así como ha enumerado todos los retos que evidentemente están ahí, cuáles son las virtudes, las ventajas, las oportunidades que hoy ya podemos ver en el sistema educativo mexicano. Gracias. Can I say one? Because I've worked in Jalisco for about 7 years, off and on. De 7 años, la pasión. Para mí trabajar aquí, y trabajé en varios países, este es mi favorito por la pasión de los educadores desde las universidades hasta las secundarias. Yo creo que una de las cosas, y esto nos lleva a lo que nos dijo Wendy hace 5 minutos, que hay excelentes maestros que están trabajando sin recursos. Hay sensacionales escuelas que están trabajando sin recursos. Excelentes directores, directoras de escuela, pero esas son anecdóticas. No es la realidad que vivimos en México. Cuando haces las evaluaciones, this is when you make surveys about the quality. I don't know, and Gilberto, you can help me. I haven't seen studies of leadership in Mexican schools. There must be. Maravillosos, pero también me he encontrado líderes que no entienden cuál es el problema. Una vez me tocó visitar una escuela cuando estaba haciendo mis rondas en México, que tenía turno matutino y turno vespertino. Y llegué a la escuela al turno vespertino y me recibió la directora del turno vespertino en el patio de la escuela, en un escritorio más o menos en el centro del patio de la escuela. También es una anécdota, no es la regla general.
y le digo, ¿y dónde está su oficina? Esta es mi oficina. ¿Pero qué, la escuela no tiene una oficina de director? Todas las escuelas tienen oficinas de director. Sí, pero el director de la mañana la cierra con candado para que yo no la pueda ocupar en la tarde. Y junto conmigo estaba la supervisora de la zona. Y volteo y le digo a la supervisora, ¿qué onda? No puedo hacer nada. El director es muy fuerte. ¿No? Ese tipo de cosas, digamos que cuento como anécdota, también las hay por el otro lado. ¿No? Otra vez me encontré con un director en una escuela, en una zona donde no se podía entrar a la escuela a menos de que uno entrara en ambulancia, porque la inseguridad de las pandillas alrededor de la escuela no permitían entrar, lo único que respetaban eran las ambulancias. Entonces el director, para tratar de crear, digamos, una isla de seguridad, tenía que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 4:30 de la mañana a la escuela y poder entrar a la escuela junto con los maestros y los padres de familia para que los dejaran entrar. Y él diseñó un esquema para enfrentarse, digamos, a este cinturón de inseguridad que estaba viviendo la escuela. Es un director maravilloso. Todo ese tipo de casos los tengo relatados en varios libros que he publicado sobre la educación en México, en donde resalto la importancia de lo local, de lo que está sucediendo, cómo están resolviendo esos problemas. Escuelas que enfrentan enormes y graves dificultades. ¿No? It's Sunday evening, and Me gustaría agradecerles profundamente a todos y cada uno de los presentes aquí que han venido aquí a las 8 de la noche y a la intérprete sensacional. Ha sido sensacional tener esta gran interpretación. Muchísimas gracias y básicamente quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes, por estar interesados. Aquí tenemos los temas mexicanos y también en este escenario tenemos maestros innovadores soberbios que quisiera se tomaran la libertad para continuar. Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para otra pregunta. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a la audiencia y de nuevo a nombre de la Universidad de Guadalajara, que pasen buenas noches y nos vemos en la próxima.